porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Jesús constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ha obtenido un ministerio tanto más excelente cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza, fundada en mejores promesas. Si aquella primera alianza hubiera sido perfecta, no habría habido lugar para una segunda. Pero de hecho, Dios la encuentra imperfecta cuando, reprendiendo a los israelitas, les dice: se acerca el tiempo en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva, dice el Señor. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta es la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole: conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Conforme a esto, al hablar de una alianza nueva, Dios declara anticuada la primera, y lo que es anticuado y envejecido está próximo a la desaparición. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: muéstranos, Señor, tu misericordia. Todos: muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Todos: muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Todos: muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Todos: muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo,
Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que a ejemplo de los 12, ustedes y yo también aprendamos a estar con Jesús. Aprendamos de Él, aprendamos de su palabra, que aprendamos como los apóstoles a estar a los pies del Señor, a estar a los pies de Jesucristo, a poder meditar su palabra antes de ir a predicarla, a poderla reflexionar, que por la acción del Espíritu Santo ustedes y yo podamos, meditando la palabra de Dios, llevarla a todos los rincones del mundo, que podamos expulsar al mal, al demonio, a través de la predicación de la palabra de Dios. Por eso les invito a que invoquemos a ese Espíritu Santo que nos da fuerza, que nos da vida, que nos da la gracia de poder evangelizar y llevar ese mensaje. Decimos todos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, mis hermanos. En ese día meditaremos el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 13. Repito, Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 13. Este pasaje de las Escrituras que vamos a meditar en este día nos muestra a Jesús llamando en primer lugar. Fíjense, Jesús llama. Vamos a imaginar un momentico que usted reciba una llamada de una persona importante. Una llamada de teléfono. No una llamada así como que venga, no, una llamada de teléfono. Que a usted le llamen y cuando usted responda, hola, aló, sí, buenas, le diga, soy fulano de tal, una persona importante, una persona famosa, una persona significativa. O que sea su mamá o su papá que tenía tiempos sin hablar con usted, o que sea un hijo, o que sea alguien a quien usted ame y quien usted quiera. Me pregunto, ¿esa llamada sería grata? ¿Esa llamada sería motivo de alegría? De eso se trata el Evangelio de hoy de San Marcos capítulo 3, versículo 13.
de que Jesús hizo un llamado, no un llamado por teléfono, no un llamado por videollamada, no, hizo un llamado personal. Hizo un llamado de tú a tú, de persona a persona. Y Jesús llamó no a los que dijeron, aquí estoy, llamó a los que Él quiso. Por eso, yo como sacerdote, yo como ministro del Dios Altísimo, me siento contento. Me siento feliz porque he sido llamado. Fíjense, en el mundo hay tantísimas personas con cualidades, con características, con capacidades, con, mejores formas de hablar, mejores formas de vestir, mejores formas de comportarse. Y Dios no los llamó, me llamó a mí. Y yo me siento contento. Y así como Dios me ha llamado a mí, también ha llamado a mi familia. También ha llamado a mis hermanos, a mis hermanas, a mi papá, a mi mamá. Dentro de la familia, y me siento orgulloso. Y lo digo con toda la alegría y con toda la emoción. Dentro de la familia hay monjas religiosas. Hay diáconos permanentes. Hay misioneros. Dentro de la familia tenemos también lectores, tenemos sacerdotes. Oye, hemos sido llamados y eso es un motivo de alegría. Y no nos ha llamado cualquier persona importante, cualquier persona insignificativa o que amemos. Nos ha llamado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren, cuando los discípulos se enteraron de que fueron llamados, de que fueron invitados por el Señor, se sintieron llamados, la vida de ellos cambió. ¿Saben por qué ustedes y yo en algunas ocasiones no valoramos las cosas de Dios? En algunas ocasiones no sentimos como ese cariño, como ese deseo por las cosas de Dios. Ni nos va ni nos viene. La misa, la Biblia. Porque todavía no nos hemos sentido llamados. Porque todavía no nos hemos sentido amados. Hace unos días se hablaba del llamado del joven Samuel. Y Samuel fue donde Elí corriendo porque lo llamaba. Cuando alguien lo llama a uno y alguien que uno quiere se siente contento. Yo cuando hablo con mi mamá me siento contento, me siento feliz. Y a veces cuando llevamos días sin hablar me dice mamá, hijo, ¿acordó que tenía mamá? Y cuando ella me llama, yo le digo, ¿y se acordó que tenía hijo? Oye, y es una forma de demostrar el cariño, la cercanía. Cuando usted escucha el llamado de una persona a quien ama, a quien quiere, se siente contento. De eso se trata la palabra de Dios. Por eso te invito a que abras tu Biblia a San Marcos capítulo 3, versículo 13. Y quiero decirte una cosa, antes de ir a la palabra de Dios, que tú has sido llamado, que tú has sido invitado. Pero el problema es que tú todavía no has creído en ese llamado. Que tú todavía no has creído en esa invitación que Jesús te hace. No has creído. Y como no has creído, entonces te has enfriado, te dan las cosas de Dios igual, te sientes triste, decaído, desanimado y ya ni siquiera quieres ir a la misa. Y ya ni siquiera quieres escuchar el evangelio del día. Por si algún momento usted ha sentido eso, hoy la palabra de Dios está para animarte, para reconfortarte. Mire cómo dice San Marcos capítulo 3, versículo 13 y siguiente. En aquel tiempo Jesús subió al monte. Llamó a los que Él quiso. Llamó a los que Él quiso, a los que Él le pareció. Mucha gente dice, es que en el mundo hay tantísima gente, tantísimos millones de personas, más de 7,000 millones de personas, yo no sé cuántas personas en el mundo y no todos creen en Cristo. Oye, Cristo llama a los que Él quiere. Cristo no necesita de mucha masa. ¿Cuántos llamó? 12. Y con esos 11, después de la muerte de Judas, con esos 11 llevó una evangelización por todo el mundo, con 11 discípulos, con 11 apóstoles. Entonces ustedes y yo debemos tener esto en la mente, que el llamado que Cristo hace es
a los que Él quiere. Usted está en la iglesia, usted está en los caminos de Dios, usted está escuchando este evangelio no porque usted sea bonito, no porque usted sea la máxima, la última pepsicola en el desierto, lo máximo en charanga, no. Usted está escuchando este evangelio, esta palabra, porque Cristo lo quiso así, llamó a los que Él quiso. ¿Para qué los llama? Oigan bien. Llamó a los que Él quiso y ellos lo siguieron. Y ellos lo siguieron. Hubo una respuesta. Le contestaron, pues. Cuando a usted lo llama su mamá, su papá, su esposa, la persona que usted quiere, que usted ama, su novio, su novia, usted agarra el teléfono y dice, ¿será que le contesto? ¿Será que no le contesto? ¿Será que le respondo? ¿Será que no le respondo? Usted es libre de responder. Yo soy libre de responder. Todos somos libres de responder. El que le responde al llamado de Cristo puede vivir al lado de Cristo, con Cristo y para Cristo. El que no le responde al llamado de Cristo se queda como la guayabera por fuera. Usted es libre, usted es libre. Libremente yo recuerdo cuando fui a ordenarme sacerdote, estudié en el seminario 8 años, estuve un año de pastoral y cuando llegué, el obispo me preguntó que si quería ser sacerdote, que si iba libre, que si iba voluntariamente, que si alguien me estaba empujando, que si alguien me estaba obligando. Pude hablar con mi obispo, le dije que no, que iba libre, que iba decidido a seguir al Señor. Y el obispo dijo, vamos a ordenarlo sacerdote. Y dijo el obispo, ¿prometes obediencia? Prometo obediencia. ¿Promete castidad? Prometo castidad. ¿Quieres predicar la palabra? Sí quiero, con la ayuda de Dios. Oye, el llamado de Cristo necesita una respuesta. Y la gente dice, pero es que el trabajo de predicar, de responderle al Señor es solamente de los sacerdotes. De usted papá también, de usted mamá también, de usted hijo también, de usted hija también. De todos, no solamente del sacerdote, de todas las personas. Llamó a los que Él quiso y lo siguieron. Y lo siguieron. Ustedes que escuchan el evangelio del día con el padre Marcos Galvis, están siguiendo a Cristo. Están siguiendo su palabra. Constituyó a 12. Con 12 evangelizó todo el mundo. Y ustedes y yo, que aquí en el evangelio somos 20, 30, 40 mil, 50 mil, 80 mil, yo no sé cuántas personas. Y no somos capaces de evangelizar todo el mundo. Con 12 apóstoles que eran pescadores, que eran gente humilde, gente sencilla, que no tenían medio de comunicación, que no tenían internet, que no tenían computadora ni celular, pero tenían la gracia de Dios, tenían la fuerza del Espíritu Santo, tenían entusiasmo, tenían alegría, tenían ánimo, se sentían llamados, pues se sentían llamados. Ustedes y yo debemos sentirnos llamados para poder trabajar en la obra de Dios. Yo les digo siempre, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Usted no sabe lavar, présteme la batea. Usted no sabe predicar, yo con mucho cariño lo hago. Miren, yo le vuelvo a repetir, se los he dicho. Allá en Santa Rosa hay un muchacho que se llama Jonathan. Y un día me dijo, padre, ¿qué hago? Padre, ¿qué hago? Yo le dije, bueno, vamos a ver, ¿qué puede hacer usted? Alguien me ayudó, compramos una computadora. Nos ayudaron, colocamos unos parlantes a la iglesia. Y todas las mañanas este muchacho descarga el evangelio. Lo descarga. Y en su computadora va y lo pasa por los parlantes en la iglesia. Y esto que están escuchando ustedes lo está escuchando el pueblo de Santa Rosa. El pueblo de Santa Rosa. No está predicando él, pero aunque no sepa, está mostrando quién lo hace. No sabe predicar, no sabe lavar, pero me está prestando la batea. Oye, ¿cuántas personas? Ahí está mi mamá, que me regalaba una corneta y dijo, esta para mí. Y ahí está, colocando el evangelio del día en las mañanas, para que lo escuchen los vecinos y escuchen las familias, en una cornetica bocina que ustedes llaman. Oye,
el deseo de evangelizar debe nacer, debe brotar de todos. Es un llamado que Cristo nos hizo, nos dio una orden, un mandato, y usted y yo de brazos cruzados. Dormido, flojo, perezoso. Constituyó a 12, con 12 predicó el evangelio en todo el mundo, para que se quedaran con él. Lo llamó para que se quedaran con él. Repito, los llamó para que estuvieran con él. El que predica la palabra de Dios, el que evangeliza, debe estar con Jesús. Debe tener un tiempo para la oración. Si usted va a predicar y no ora, va a perder el tiempo. Decía un santo, mire, y estas palabritas muy bonitas que decía el santo y me gustaban y me las grabé un día. ¿Cuál santo? No sé, pero un santo lo dijo. Decía, de rodillas ante el Santísimo, para poder estar de pie ante los hombres. Repito, decía, de rodillas me pongo ante el Santísimo para poder estar de pie delante de los hombres. En español, si usted no ora, cuando vaya a predicar, no va a poder. Le va a dar miedo, le va a dar pánico, no va a poder. Por eso, cuando usted va a predicar o evangelizar o llevar la palabra de Dios, le da miedo y no puede hacerlo. Si usted ora y si usted le pide a Dios, aunque le tiemblen las piernas, aunque le tiemblen los pantalones, lo va a hacer con la ayuda de Dios. Lo llamó para que se quedaran con él y para mandarlos a predicar. La predicación es después del encuentro con Cristo. La predicación es después del encuentro con el Señor. La predicación no se hace sin haber estado a solas con Cristo, sin haber reflexionado, sin haber analizado, sin haber interiorizado la palabra de Dios. Por eso no podemos llegar a ser predicadores vacíos cuando ustedes y yo no nos encontramos con Cristo. Oye, para mandarlos a predicar, para mandarlos a evangelizar, el discípulo de Jesucristo debe ir a predicar, debe ir a evangelizar, debe ir a llevar la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que hayan catequistas que están dando la catequesis? Y bendito sea Dios y le felicito. Pero tienen un defectico, un detallito, que no le están hablando de la palabra de Dios a los niños, a los jóvenes. Le están hablando de cuentos, de historias, de parábolas, de fábulas, de dinámicas. Muy bien, les felicito porque están haciendo un trabajo, pero no están hablando de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que haya ministros que les toca predicar y compartir la palabra y no lo están haciendo con la palabra de Dios? Predicadores católicos, predicadores de la palabra de Dios que ya se han desviado y ya no están hablando de la palabra de Dios. Están hablando de cualquier tontería, están hablando de cualquier tema, a lo mejor importante, a lo mejor no, pero no de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Jesús llamó a sus misioneros, a sus apóstoles, a hablar de su palabra, no de otras cosas. Y por eso hago un paréntesis. Hay mucha gente que me dice, padre, ¿usted qué opina de este tema? ¿Usted qué opina de esto? ¿Usted qué piensa de esto, de aquello, del pato, de la guacharaca? Eso no me corresponde. A mí me corresponde hablar de la palabra de Dios. Es mi misión. Y por eso entienda que no voy a dar una respuesta porque no se trata de tema de la palabra de Dios. Allá que hablen la ciencia, allá que hablen los otros eruditos, pero a mí me toca de la palabra de Dios. Porque Cristo me mandó a mí a hablar de la palabra de Dios, para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar. Y a predicar es la palabra de Dios. Al sacerdote se le pide que hable de la palabra de Dios, no de otra cosa. De la palabra de Dios. Padre, pero yo quiero saber de esto. De la palabra de Dios. Yo quiero saber aquello. De la palabra de Dios. Comprenda. Porque anda diciendo que hable de otra cosa si a mí me toca es hablar de la palabra de Dios.
¿Por qué andan exigiendo al sacerdote que hable de otra cosa? Si eso no es de la palabra de Dios. Mi mandato es a la palabra de Dios. Entonces, por eso usted verá que hay muchas personas que se han desviado, inclusive sacerdotes, que se han ido por otros temas y no los han iluminado con la palabra de Dios. Y eso es un error, y eso está mal. Para enviarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Y después de la predicación viene el poder de expulsar a los demonios. La palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, la evangelización que se lleva con la palabra de Dios, tiene el poder de expulsar a los demonios. Tiene el poder de expulsar a los espíritus impuros. Tiene el poder de expulsar el mal, el pecado. Por eso dice el salmista, lámpara, lámpara es tu palabra, una luz para mis pasos, para mi sendero. La palabra de Dios, lo dice Hebreos 4:12, es una espada de doble filo que penetra hasta las coyunturas, vuelve todo invisible, transparente, para ellos nada se le oculta. Y Jesús llegó a decir, ustedes son la luz del mundo, que esa luz alumbre. Cuando salió el sembrador a sembrar, salió a sembrar la semilla de la palabra. ¿Cómo se puede expulsar el demonio? Con la predicación de la palabra de Dios. Cuando ustedes y yo comprendamos que somos llamados, cuando ustedes y yo comprendamos que hemos sido invitados por Jesucristo, Él nos llamó. Hemos sido bautizados, estamos aquí escuchando la palabra. Y empecemos a creer de que es un llamado de Dios y que es una invitación que nos hace, seremos trabajadores felices del reino. Pero mientras tanto diremos, a mí no me pagan, yo no voy a predicar, a mí no me dan nada, yo no voy a evangelizar. ¿Qué saco yo con predicar? ¿Qué saco yo con evangelizar? No lo voy a hacer. Oye, entonces todavía no crees que eres llamado. Y cuando usted esté predicando y evangelizando a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su familia, a sus amigos, sepa que debe hacerlo con la palabra de Dios. Y debe evaluar dónde le están explicando la palabra de Dios. Y debe evaluar dónde se la están enseñando. Porque pueden haber predicadores que hablan muy bonito, que dicen cosas muy bonitas y hermosas y bien. O predicadores que dicen cosas muy polémicas, muy llamativas y bien. Y a nosotros todo bien, bravos como la foca. Pero no están hablando de la palabra de Dios. Pero no están llevando la palabra de Dios. Y para que el demonio sea expulsado, se va a lograr es con la palabra de Dios. Jesús le dio poder a los apóstoles de predicar y de expulsar el demonio. Pero el demonio se expulsa en el nombre de Cristo con la palabra de Dios. Por eso, ese es el llamado que ustedes y yo tenemos. Ese es el llamado que Dios nos hace. Y entonces dice la palabra, constituyó entonces a los 12, a Simón, el cual ya le puso por nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes le dio el nombre de Boanerges, es decir, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Inclusive había dentro de los 12 un traidor. Y dentro de los que predican la palabra de Dios pueden haber traidores, pueden haber personas que traicionen a Jesús. ¿Y quiénes son los traidores? Los que no quieren predicar la palabra de Dios, los que cambian la palabra de Dios por otras cosas, como lo hizo Judas, el que cambió al verbo, el que cambió a Jesucristo hecha carne, el que cambió a Dios por moneda, por cosas del mundo, por no hablar de la palabra. Cuando le hablaron estos sumos sacerdotes, él se acercó y le dijo, ¿cuánto me dan? Y les entrego. Esa palabra, ese mandato, ese Cristo lo entregó. Esa llamada que recibió fue y la entregó, la dio. Hizo un trueque, hizo un intercambio. Y por eso ustedes y yo debemos estar atentos. No podemos dejar de predicar la palabra de Dios. No podemos dejar de predicar
el evangelio que Jesús nos ha mandado. Que la palabra de Dios nos ayude hoy a comprender, primero, que hemos sido llamados, no por cualquier persona, no por una persona a la que simplemente amemos, no. Hemos sido llamados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos sido llamados por Cristo, el que paga el salario en el cielo. Allá en el cielo vamos a tener una recompensa. Los que están trabajando en la palabra de Dios, los que están recibiendo ese llamado, los que están siguiendo al Señor. Y ese llamado es para predicar la palabra de Dios, para predicar su mensaje, no otras cosas. Por eso les hago un llamado de atención a aquellas personas que andan: padre, ¿qué opina usted de esto? Padre, ¿qué opina usted de aquello? Padre, que el pato, que la guacharaca, que aquel dijo que este dijo aquello. ¿Qué opina? ¿Qué opina? Oye, yo estoy para predicarle la palabra de Dios. Pero es que esto es un tema que es importante, que es significativo. Pero mi misión es predicarle la palabra de Dios. Y yo estoy predicando la palabra de Dios. Pregúntame a mí de la palabra de Dios. Y la predicación de la palabra de Dios hará que el demonio sea expulsado. Y ese poder Cristo lo dio a los discípulos que cumplen la misión, los que están con Él y luego van a predicar. ¿Para qué? Para que el demonio se vaya. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.